Crónicos, historias de pacientes como tú. Un podcast para escuchar los testimonios de quienes viven con enfermedades crónicas, así como las explicaciones médicas sobre estas patologías que afectan a miles de personas. ¿Has escuchado hablar de lupus? Una enfermedad que muchas personas la tienen, pero muy pocas la conocen. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se vive con lupus? Te lo contamos en este episodio. Bueno, queremos agradecer la presencia de nuestros invitados. Hoy vamos a hablar de lupus, una enfermedad de la que pocos conocemos, de la que sabemos muy poco, pero tenemos la oportunidad de abordar este tema y nos acompañan. Empiezo por Yesenia Cuello, es una paciente con lupus. Nos acompaña también Gabriel Orihuela, que es presidente de la Fundación Pacientes Ecuador. Es una fundación que acompaña a muchos pacientes con enfermedades crónicas, entre ellas lupus. Y le agradecemos también al doctor Ricardo Bedón, médico especialista en medicina interna y enfermedades autoinmunes. Gracias por acompañarnos en este día para abordar el tema de lupus. Gracias a todos ustedes y vamos a contarles un poco la dinámica. Creo que estamos aquí como para poder charlar. Este es un espacio más bien de diálogo, de conversación. Cuando ustedes quieran pueden hacer sus apuntes, pero para orientarnos de mejor manera vamos a tratar de conducirla de la siguiente forma. Conversemos con Jessie. Yesenia, cuéntenos, bienvenida. ¿Cómo se siente? ¿Qué empezó? ¿Qué sentía usted? ¿Qué síntomas tenía antes de ser diagnosticada o de saber que usted tenía lupus? Bienvenida. Buenos días con todos, doctor. Buenos días, Gabriel, Ingrid. Tengan todos muy buenos días. Bueno, realmente el lupus es una enfermedad desconocida para la mayoría de las personas. Incluso para uno, cuando le diagnostican, uno dice como que ¿qué es el lupus?, ¿no? Pero con el paso del tiempo vamos aprendiendo que el lupus es una enfermedad degenerativa progresiva. En mi caso, antes de que me detectaran, yo pasé muchos años mal. Y uno de los primeros órganos que me atacaba siempre eran los pulmones. Siempre estaba internada, siempre estaba y me decían asma, pero nunca me daban con el diagnóstico definitivo. Entonces pasé por muchos especialistas, luego me fue atacando en los huesos porque da mucho dolor articular. Empecé con la piel que se me dañaba, no podía ya abrir ni una botella de agua porque prácticamente la piel se me había hecho como vidriosa. Se me cortaban los dedos, no podía caminar porque los pies se me partían. Dolores de cabeza constantes, uno no se explica y va a los médicos y le mandan medicina. Claro, uno no sabe a qué especialista muchas veces ir al inicio. Entonces uno por lo general siempre va a un médico general, ya, y luego de la caída del cabello, úlceras en la boca, ya no podía aguantar ni un poquito de frío porque los dedos cambian de color, se ponen morados, azules, rojos, y me han dado crisis de eso que realmente para mí han sido muy fuertes, que tal vez para uno es un poco sencillo y también me han dado muy fuertes, que yo he llorado del dolor. Entonces son varias cosas. El lupus va atacando varios órganos, incluido la piel. Yo tengo, por ejemplo, mucha sensibilidad a la luz. Yo no entendía por qué toda la vida tengo que utilizar gafas para salir de mi casa, porque sentía que la luz me molestaba, pero luego que me detectan el lupus y me he ido autoeducando, preguntándole a los médicos, comprendí que la luz es un factor que nos exacerba la enfermedad y que tal vez por eso en parte nos volvemos sensibles. Vamos a la parte médica. Una vez que hemos sabido cómo se siente, ¿no? Y no ser diagnosticado, doctor Ricardo Bedón, cuéntenos qué es el lupus de forma que la gente que nos esté escuchando y nosotros mismos podamos entender. Quisiera empezar un poco, muy rápido, para describir cómo funciona nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune es nuestro sistema de defensa, el sistema que nos protege de las agresiones medioambientales, virus, bacterias, parásitos. En algunas circunstancias, este sistema de defensa se empieza a alterar. Por muchas circunstancias genéticas, medioambientales, el sistema inmune se altera y no hace su trabajo eficientemente. Y en lugar de defendernos de las bacterias, de los virus, de los parásitos, nos empieza a atacar a nuestro propio cuerpo. Estas son las enfermedades autoinmunes. Nuestro sistema de defensa ataca a nuestro organismo, a nuestro propio organismo. De todas las enfermedades autoinmunes, la más representativa es el lupus eritematoso sistémico. Tiene
una capacidad enorme de producir mucho daño en nuestro cuerpo. Nuestras propias defensas empiezan a atacar múltiples órganos y sistemas. Sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema renal, sistema integumentario, que es la piel, sistema musculoesquelético, como en nuestras articulaciones. Es una enfermedad crónica que no tiene una cura todavía, lamentablemente. Se ha encontrado, sí, algunas circunstancias que podrían definir qué pacientes podría tener lupus. Usualmente son pacientes más mujeres. No quiere decir que no existan varones con lupus, pero la enfermedad predomina en mujeres, más o menos haciendo una relación: por cada 15 mujeres afectadas de lupus hay un varón afectado con lupus. Entonces es evidente que predomina en el sexo femenino. Además, pues se presentan con mucha frecuencia en mujeres en edad fértil. Entre los 15 a los 45 años es donde más predomina la enfermedad. Evidentemente no quiere decir que no existan niños con lupus. Claro, los hay, pero son poco frecuentes en el nivel de pacientes. Igual, adultos mayores con lupus, claro que sí, pero son poco frecuentes. La gran mayoría son mujeres en edad fértil que tienen estos síntomas que nos acaba de describir nuestra paciente Jessie, ¿no? Usualmente son pacientes que no tienen un diagnóstico preciso al inicio. ¿Por qué? Porque la enfermedad no se presenta con toda su cara, con todo su rostro al inicio de la enfermedad. No es como, por ejemplo, una neumonía, que claro, tengo tos, fiebre, me duele el pecho, y claro, el cuadro es muy característico. No es como la hipertensión arterial, que claro, a veces tengo cefalea, a veces tengo sangrados nasales, dolor de cabeza, sangrados nasales, y mi médico me toma la presión y está alta. No, en el lupus no es así. Es una enfermedad progresiva, que a medida que va pasando el tiempo va mostrando sus signos y síntomas. Entonces, al inicio el paciente pues presenta algo de fatiga, malestar, cansancio, a veces picos de fiebre inespecífica, no sé por qué, pero me empezó a dar fiebre. Como decía Jessie, la fotosensibilidad, son pacientes que, expuestos a los rayos ultravioletas, pues empiezan a tener erupciones cutáneas, erupciones en su carita, principalmente en la piel, erupciones rojas. Luego empieza dolor articular, no sé por qué me duelen las articulaciones, me duelen mis manos, me duelen mis codos, me duelen mis pies. Cuando me levanto en la mañana me siento rígida mis manos, estoy como tieso y no puedo hacer mis actividades normales. Las úlceras orales, la caída del cabello. Bueno, son síntomas que van, como les decía, siendo progresivos. Hasta que, claro, yo paso por muchos médicos, ¿no? Paso por un médico quien me dice, no, parece que solo es una infección, no, parece que es un asma, no, bueno, parece que es un problema alérgico, y no se define hasta que en un momento, lamentablemente, el paciente hace un brote grave de la enfermedad. Al decir un brote grave, quiero decir un compromiso de un órgano importante. Por ejemplo, el riñón. Pacientes que empiezan a hincharse progresivamente, se llenan de líquido, la orina se vuelve espumosa, pues y empieza a ocurrir una falla renal. Estos brotes pueden ocurrir en todos los órganos y sistemas, y lamentablemente así es como se presenta esta enfermedad. Gabriel, yo le quería preguntar, ¿cuál es el tipo de acompañamiento que brindan a los pacientes con lupus? En realidad, varios. Uno de los principales es un programa de donación de medicamentos, como Diego y ustedes, Ingrid, probablemente conozcan. Estamos en una situación de falta de medicamentos en los hospitales, no solo del Ministerio de Salud, sino también en los hospitales del IES. Grave, faltan medicamentos básicos que ni siquiera son extremadamente caros, pero no hay. Entonces, tenemos un programa de donación de medicamentos donde nosotros recibimos todos esos medicamentos que la familia guardan en un cajón en la casa porque ya no usan, sea porque el médico tratante les cambió de medicamento a algunos de los pacientes de la casa y les quedó guardado medicamento que ya no usan. Nosotros lo recibimos, revisamos de que no esté vencido, que no haya requerido condiciones especiales, por ejemplo, estar en refrigeración, y si ya se puede utilizar, si todavía se puede utilizar ese medicamento, lo ofrecemos en donación a los pacientes que lo necesitan, porque uno de los problemas más graves es la adherencia al tratamiento, y si no tienen la medicación, los pacientes no se pueden adherir al tratamiento que el médico les ha recomendado. Hay otras dos cosas fundamentales. Una de ellas es el apoyo profesional.
Por ejemplo, el doctor Bedón nos ha ayudado en muchísimas oportunidades y hago un reconocimiento público a Ricardo por dedicarnos tiempo para dar charlas, para dar conferencias, para difundir lo que es el lupus, para hablarle a los pacientes y que entiendan de que se puede vivir con lupus, se puede tener una larga vida. No les prometemos curación porque, como bien dijo Ricardo hace un momento, no existe todavía una cura para el lupus, pero sí con el tratamiento adecuado, los pacientes pueden tener una vida razonablemente aceptable. Jessie es un caso claro, ha pasado por situaciones críticas, tanto ella como su hijo Aarón, y sin embargo ustedes los ven y son luchadores que siguen adelante. Y como ella, les podemos hablar de cientos de pacientes a lo largo del Ecuador. Bueno, por último, ayudamos en cosas diversas, a veces hasta en emisión de certificados, porque en los trabajos a un paciente lúpico que a veces no puede desempeñarse por una crisis lúpica, como lo ven como una persona normal. De hecho, si la ven a Jessie caminando por la calle, dirían qué mujer tan bonita, y nunca se imaginarían la enfermedad que llevan por dentro. Y eso pasa en los trabajos que no se les reconoce esa condición de enfermos crónicos. Entonces, muchas veces me ha tocado emitir certificados para autoridades que si no votarían, por ejemplo, una maestra de un colegio por haber faltado en teoría injustificadamente, porque no entienden que el lupus es una enfermedad inhabilitante. Hay una pregunta, doctor, y lo ha dicho Gabriel, ha dado a entender que Jessie tiene un hijo también con lupus. No sé si me confirma, Jessie. Sí, correcto. Doctor, la pregunta que están haciendo a través de nuestras redes es si una madre podría transmitir genéticamente a sus hijos varones. ¿Cómo es esta transmisión que se da? ¿Cómo se produce, por favor? Ok, bueno, hay que considerar una cosa que es muy importante. ¿Cuáles son los factores que determinan que un paciente, que un varón o una mujer tengan lupus? Como les decía al inicio, pues son múltiples factores. Es una enfermedad que tiene múltiples causas. No existe solo una específica. Usualmente son pacientes que tienen algunos genes con predisposición a la enfermedad, no solo uno. Es una enfermedad llamada poligénica. Muchos genes influyen para que el riesgo de la enfermedad esté latente, esté presente. Y asociado a esto, siempre hay un factor medioambiental que es el gatillo de la enfermedad, que inicia el proceso de autoinmunidad, que podría ser la exposición a los rayos ultravioletas, la exposición a algunas partículas de sílice. Las mismas hormonas sexuales femeninas pueden generar este gatillo medioambiental. Algunas infecciones virales, por ejemplo, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, que usualmente la mayoría de nosotros tenemos como aparentemente un resfriado común, una faringitis viral, pues en los pacientes con esta predisposición genética pueden ser el gatillo de la enfermedad. Evidentemente, hay un riesgo alto de un hijo que viene de una mamá que tiene lupus, un hijo o una hija de una mamá que tiene lupus, pero no es 100% ese riesgo. Quiero decir que no necesariamente el hijo de una persona con lupus va a tener lupus. Que su riesgo es alto, por supuesto, más o menos 6 veces más que el hijo de una mamá que está sana. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, a pesar de que no es regla que un niño de una mamá que tiene lupus tenga lupus, pues se pueden presentar estos casos porque el riesgo es elevado, como ha pasado con el caso de nuestra paciente, nuestra querida Jessie. Gabriel, nos preguntan qué tipo de medicamentos se pueden donar y cómo se pueden poner en contacto con la Fundación Pacientes de Ecuador. Bueno, de hecho, todos los medicamentos se pueden donar. Sin embargo, en el caso del lupus, son muchos los medicamentos que necesitan. Como explicaba muy bien el doctor Bedón, el lupus más común es el llamado lupus eritematoso sistémico, o LES por sus siglas. Como ataca todos los órganos o cualquier órgano, hay veces que se necesitan medicamentos para el sistema nervioso, hay veces que se necesitan medicamentos para tratar a un lupus por temas renales, en fin. Así que casi le diría que todos los medicamentos que puedan donar son bienvenidos,
y nosotros no solo ayudamos a pacientes lúpicos, sino a pacientes de otros padecimientos que puedan necesitarlos. Me perdí la otra parte de su pregunta. ¿Cómo contactarse con la fundación? Lo más sencillo es la página web, porque es muy fácil de recordar, es www.pacientesecuador.org. ORG como organización, porque somos una organización sin fines de lucro, así que ahí van a encontrar toda la información de cómo contactarnos. Regreso con Jessy para que nos siga contando su testimonio. Y nos habíamos quedado con su testimonio de vida en el sentido de que tenía muchas molestias, muchos síntomas, pero no sabía qué pasaba con usted. ¿Cómo llega a la detección de lupus? ¿Había escuchado alguna vez de esta enfermedad? Y una vez que lo diagnostican, ¿qué piensa usted? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Diego, la verdad que solamente el hecho de recordar me trae sentimientos encontrados, porque es una enfermedad que uno nunca se lo espera. Realmente yo sabía muy poco. Yo ingresaba a trabajar como maestra en una escuela cuando me enteré que la dueña de la escuela tenía lupus y no podía estar en la inauguración del año lectivo. Pero, o sea, fue escucharlo y basta, no pasó más. Me dijeron que de un lupus había pasado a un cáncer. Entonces habíamos programado una visita para ella, pero eso no tenía más idea de lo que era el lupus. Entonces ya empecé yo con mis síntomas. Ya había días que llegaba a la escuela que no podía ni caminar, que ya no podía ni agarrar el marcador. O sea, como dijo el doctor, estados febriles, golpe de 2 de la tarde, la fiebre de la nada me subía a 40. Y era una cosa que ya no podía mantenerme en pie, que yo donde estuviera tenía que recostarme porque simplemente no podía más. Entonces, iba un médico, iba al otro. Una compañera me dijo, ¿no será, me dice, artritis que tiene? Váyase, me dice, donde un especialista, que es el reumatólogo. Entonces ingresé al internet, vi todos los síntomas. Ahí, claro, artritis, porque pasaba, creo que era de 7 síntomas. Entonces, perdón, me fui donde el reumatólogo, fuera de mi ciudad. Y el doctor, solamente con escuchar los síntomas que yo tenía, me dijo, mija, no te puedo dar un diagnóstico, pero apunta a un lupus. Entonces me hizo un montón de exámenes y regresé como a los 15 días. Pero claro, para mí fue cuando recibí el diagnóstico, fue algo muy duro, porque por lo general yo siempre ando sola. Entonces mi reacción fue como que me quedé cuando él me dijo, tienes lupus y no te puedo decir que no, porque te me vas y no vas a regresar en unos 2, 3 años cuando ya estés complicada. Entonces mi reacción fue quedarme como en las nubes. Salí, gracias doctor, no sabía para dónde coger. Yo lo que hacía era llorar en media calle, ¿sí? Porque ya había sabido de que una maestra tenía lupus, luego había pasado un cáncer. Fue un golpe duro para mí. Yo lo que hacía era llorar y llorar, agarré un taxi, no sabía dónde iba. Y es una experiencia bastante dura, por lo que hemos hecho un grupo de lúpicos. Yo personalmente sentí esa necesidad de compartir con otras personas, de que yo ya pasé por esa situación de depresión, de que ya no quería nada, de que yo me levantaba con cambios de humor y solo lloraba, hacía mis cosas y a la cama, muchas veces me desquitaba con mis hijos, muchas veces hasta con mi esposo. Entonces yo entiendo a esas personas que a veces me llaman, no, ya no quiero, quiero dormir, ya no quiero que me despierten, quisiera morir, porque entramos en un estado de depresión muchas veces, y yo lo pasé. Entonces es duro, y muchas veces los médicos sí nos dicen así, como que fuerte la noticia, pero yo los entiendo, porque no nos pueden ir por lo suave, porque muchas veces nos descuidamos. Como dijo Gabriel, si no somos adherentes al tratamiento, empeoramos, ¿sí? Y esa fue la historia conmigo, y si les cuento la de mi hijo, pues me pondría a llorar ahorita mismo. Doctor Bedón, si hay predisposición en los hijos, ¿cómo hacer una detección a tiempo? Ok, lamentablemente no existe un proceso de detección temprana de la enfermedad, porque no sabemos cuándo va a iniciar, no sabemos si es que se va a iniciar la enfermedad. Como les decía, si bien es cierto los riesgos son altos, pues la gran mayoría de hijos de madres con lupus no van a desarrollar la enfermedad. Además, no siempre ocurre de una manera igual que en los otros pacientes. ¿Sí? El lupus es una enfermedad que puede presentarse de manera distinta en cada uno de los pacientes. Por este motivo, al ser una enfermedad muy heterogénea, al no estar presente siempre en la descendencia, pues no se puede hacer una prevención de la enfermedad.
Quizás sí se puede hacer una sospecha diagnóstica cuando algunos síntomas del lupus, como dolor articular, fiebre, caída de cabello, aftas orales, daño renal con excreción aumentada de proteínas por la orina, erupciones solares, nos pueden hacer sospechar de la enfermedad y pues acudir a un médico con estos síntomas y signos para que nos ayude con el diagnóstico correcto. El lupus es la enfermedad considerada ahora la gran simuladora, porque simula muchas cosas. Entonces el diagnóstico es complejo. Hay estudios clínicos que muestran que el retraso diagnóstico del lupus está alrededor de 2 años en promedio. Quiere decir que una paciente pasa 2 años sin saber cuál es mi problema, sin saber qué es lo que me está pasando, hasta que en ese tiempo pues encuentra el diagnóstico preciso. Estos estudios, claro, en países del primer mundo. No les sabría decir cuánto tiempo pasan nuestros pobres pacientes en países tercermundistas como el nuestro esperando un diagnóstico. Sí, Gabriel. Si me permiten acotar algo a lo que indica el doctor Bedón. Hay 2 cosas que mencionó que son críticas. Una es la posición de los padres. Los padres a los chicos pequeños y sobre todo cuando empieza la escuela no les creen. Cuando el chico dice, me duele, dice, vago, tenés que ir a la escuela. Y es cierto, yo que he sido un chico vago para ir a la escuela, puedo entender a mi mamá y a mi papá. Pero la gran mayoría de los chicos, cuando se trata de dolores reales, no mienten. Entonces los padres deben prestar atención a lo que los hijos le dicen. Y si esto pasa con cierta frecuencia, lo deben llevar a un médico. ¿Por qué? Porque el médico lo que va a ver son lo que llaman síntomas clínicos. ¿Qué cosas le ocurren a esa criatura cada cierto tiempo? Estados febriles, cierto tipo de dolores, cosas por el estilo, que lo llevan a sospechar de que algo hay. No es que sea un vago, como dice la mamá o el papá. Y el segundo aspecto es, desgraciadamente, los especialistas como el doctor Bedón. El doctor Bedón es un internista con larga experiencia en enfermedades autoinmunes, muchos reumatólogos también con muy buena experiencia en el tratamiento de enfermedades como el lupus, están concentrados solo en las grandes ciudades del Ecuador. Pero si vamos a las ciudades menores y peor aún a los pueblos, no existen especialistas. Más aún, los médicos que están en esos hospitales básicos o en centros de salud, lo más probable es que nunca han tenido exposición a un caso de un paciente con lupus. Entonces no pueden reconocer los síntomas cuando tienen sentado adelante un paciente lúpico. Esto es lo que lleva a que nuestro diagnóstico suele ser mucho más tardío que los 2 años que Ricardo menciona. Hemos tenido pacientes que desde que empezaron a presentar síntomas hasta que llegaron a un diagnóstico final, han pasado por 5 o más años y por muchísimos especialistas. Entonces, por favor, presten atención a los síntomas. La acumulación a lo largo del tiempo de síntomas diversos los debe llevar a suponer de que algo está mal en el organismo de esa persona. Busquen ayuda. Interesante y muy importante la aclaración de Gabriel. Le voy a preguntar acerca de una medicina que trascendió como que también era utilizada en la cura del COVID y por lo tanto se quedó sin oferta en el mercado. Pero antes de eso quiero consultar al doctor Ricardo Bedón precisamente sobre esta medicina. La hidroxicloroquina, ¿realmente se utiliza y cómo se utiliza para el tratamiento de los pacientes con lupus? Perfecto, excelente pregunta, porque los antimaláricos, el grupo de fármacos al cual pertenece la hidroxicloroquina, son el pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes con lupus. Dentro de ellos está la hidroxicloroquina, la cloroquina, la mepacrina, fármacos que lo que hacen es modular la respuesta del sistema inmunológico. No son en sí inmunosupresores o inmunodepresores como otros fármacos como corticoides, azatioprina o micofenolato.
Los antimaláricos modulan la respuesta del sistema inmune para mantenerlo quieto, para mantenerlo estable, para hacer que no le ataque al cuerpo de la persona, del paciente que padece esta enfermedad. Han demostrado que son los únicos medicamentos que disminuyen la mortalidad en los pacientes con lupus, que disminuyen la progresión de la enfermedad, que evitan los brotes de lupus, que ayudan a regular el sistema metabólico del paciente, haciendo que no se sube a la glucosa, que no se eleve la glucosa, que mantenga un buen nivel de presión arterial, que su sistema cardiovascular funcione adecuadamente. Por eso los antimaláricos son la piedra fundamental, el pilar fundamental del tratamiento de los pacientes. Gracias a Dios no tienen muchos efectos secundarios. Casi ninguno. Son muy pocos los efectos secundarios de los antimaláricos y quizá algunos efectos gástricos. Siempre hay que tener cuidado con un chequeo oftalmológico permanente de los pacientes porque a veces algunas moléculas de estos antimaláricos podrían quedarse en la retina y generar luego anomalías oftalmológicas, pero a las dosis que reciben los pacientes con lupus, esto es muy poco frecuente, muy poco frecuente. Quiere decir que un paciente con lupus tiene que tomar su antimalárico. ¿Por qué? Solo porque tiene lupus, porque es lo esencial. Lamentablemente, al inicio de la pandemia, de esta terrible pandemia, desastrosa pandemia que tuvimos y que tenemos de COVID-19, pues era una enfermedad nueva, no se sabía de la enfermedad, no se sabía cómo era el proceso de daño, ni se sabía qué opciones de tratamiento teníamos. Y por ahí, pues, los primeros médicos que enfrentaron la pandemia en Wuhan, pues supusieron que este efecto inmunomodulador de los antimaláricos podría servir de algo para disminuir la gravedad de la enfermedad COVID-19. Lo empezaron a usar sin una evidencia específica, ¿no? Y claro, es comprensible, ante un brote de una enfermedad desconocida, pues algo tengo que hacer. Y claro, hasta tener los datos de estudios clínicos adecuados, de información científica adecuada y valedera, pues se usaron los antimaláricos hasta que se encontró que no nos ayudaban en nada. No nos ayudaban en COVID e inclusive podían complicar los casos de COVID. Claro, al inicio de la pandemia muchos de nuestros pacientes con lupus se quedaron sin acceder a la hidroxicloroquina, sin acceder a la cloroquina, porque todo iba a los pacientes con COVID, hasta que pues encontramos que no servía y que mejor, al contrario, era perjudicial. Esto ocasionó que algunos de nuestros pacientes tengan brotes de su enfermedad, porque no tomaron su medicamento, entonces se quedaron sin recibir su medicina y empezaron a hacer brotes. Lamentablemente, esta pandemia nos sigue cobrando vidas, tanto en COVID como en pacientes no COVID, porque nuestros pacientes con lupus no pueden acceder al hospital, se retrasa sus controles, no toman su medicina, vienen con brotes graves inclusive. Lamentablemente he tenido yo 1 o 2 pacientes con brotes renales que les han dejado en daño renal crónico y en hemodiálisis, que nos ha dolido en el alma porque tan solo ha sido el no poder atenderse, no poder ir a un hospital para continuar su medicina. Doctor, ¿qué cuidados especiales deben tener los pacientes con lupus por el tema del COVID-19? Perfecto. De esto ya tenemos algunos datos que, si bien es cierto, no son datos tan grandes, pero ya hay algunos datos científicos, principalmente europeos, de qué pasa con los pacientes con lupus y COVID. Pues se ha encontrado que los pacientes con lupus tienen un exceso de riesgo más alto de padecer COVID que una persona que no tenga lupus, ¿sí? Algo ventajoso es que cuando los pacientes que tienen lupus, parece, según los estudios clínicos, que el progreso de la enfermedad no es tan grave como en pacientes que no tienen lupus. Quizás por el uso de algunos inmunodepresores que lo que hacen es evitar una respuesta muy agresiva del sistema inmune hacia el COVID, que es lo que causa los daños y la mortalidad tan importante en COVID. Entonces, sí, un paciente con lupus tiene un exceso de riesgo de infectarse de COVID, pero parece que cuando se infectan de COVID, su mortalidad no es tan alta como en una persona que no tenga lupus. Esto no quiere decir que dejen de cuidarse. El uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos es importantísimo. Y ahora la vacuna, que lo que esperamos es que llegue muy rápido a la población, principalmente a los más necesitados, que son los pacientes con lupus. ¿Pueden vacunarse los pacientes con lupus? Pues sí, sí pueden, deben vacunarse, evidentemente con algunas especificaciones, cada una por su médico tratante, y creo que Gracias al doctor Bedón por contestar las preguntas de nuestros oyentes. Quiero regresar con Jessy a seguir con su historia y
y sin querer afectar su sensibilidad, pero sí nos habíamos quedado en el tema de lo importante que es saber que una detección es pronta y como decía Gabriel, escuchar a los hijos, saber qué tienen, qué enfermedades, qué dolores tienen, también es muy importante. Jessie, cuéntanos por favor cómo fue en cambio la detección de la enfermedad en su hijo. Bueno, mi hijo es un niño muy activo. Él desde muy pequeño le gusta trabajar, nos ayudaba en el negocio y de pronto comenzó de un rato a otro que ya no, simplemente no quería estar de pie, solo en la hamaca acostado, igual que yo, la sensibilidad a la luz. Luego empezaron a aparecerle moretones en partes como en el cuello, así en estos huesitos, en los codos, y luego la boca se le hinchaba como si le golpearan. Entonces fue rápido, el proceso de él fue súper rápido. Me preocupé al verlo así, luego todo lo que comía lo devolvía. Entonces le digo a mi esposo, no, el niño no está bien. Como él ya tenía una historia clínica abierta en Guayaquil, porque a los 2 añitos le dio una trombocitopenia, que no sabemos si fue que el lupus mismo se la provocó, estuvo internado, entonces le dieron de alta y se fue. Hasta ahí él no enfermó más. Cuando ya lo vi que se puso así, ya le vi que no quería ni comer y se complicó, se puso en un mes, pero era blanco, o sea, parecía una hoja de papel. Entonces corrimos donde el médico a Guayaquil y con los antecedentes míos, gracias a Dios, logran dar rápido con la enfermedad de él, porque si no, dice el doctor, se hubiesen podido demorar mucho tiempo más. Entonces el niño ya cayó con la presión alta, el niño empezó a hacer cuadros de trombocitopenia de nuevo, mucho dolor de cabeza, se agitaba, ya no podía ni respirar, casi ni hablar. Ya se nos complicó en el lapso de 15 días, mientras hacían estudios, porque todo tiene un proceso, son exámenes que demoran un poco más y se los hace dentro del mismo hospital. Entonces se nos fue agravando, el niño ya por último me convulsionó y no convulsionaba como lo hacen la mayoría de las personas con fiebre, sino que simplemente de un ratito a otro la presión se le disparaba a 180, 190 y era cuando caía con las convulsiones. Entonces eso fue terrible para nosotros, el verlo yo convulsionar un día a las 5 de la mañana sola, para mí fue muy duro. Para mí fue bastante duro ver a mi hijo. Pensábamos que al inicio era una leucemia, pero no, resulta que él prácticamente salió con mi misma enfermedad. Lo bueno es que nosotros, cuando él se enteró que tenía lupus, me dijo, mami, yo ya sé lo que tengo. Y para mí casi me quedo ahí ese rato porque yo me había venido a ver ropa y él me lo dice por teléfono, porque mi esposo me decía, yo no me atrevo a decírselo, pero como él siempre estaba pendiente de mi enfermedad y leía mis exámenes, me dice, mami, son sus exámenes, me dice Ana positivo, o sea, él me detalló todos los exámenes. A sus 11 años él sabía lo que yo padecía, cómo eran mis exámenes y que estaban positivos en él. Entonces yo lo único que le dije fue, mi hijo, le digo, si tengo que darte un riñón yo o tiene que darte un riñón tu papá o tengamos que vender lo poco que tenemos, que en ese tiempo teníamos solo la casita, le digo, mijo, ten por seguro que lo venderemos y te salvaremos después que Dios lo quiera, le dije. Y no tengas miedo que contigo vamos a estar, le dije, hasta lo último. Entonces eso parece que a mi hijo le ha ayudado muchísimo a seguir adelante. Hoy ya cumplió 18 años, ya terminó el colegio y con la gracia de Dios creo que va a la universidad si él se lo propone y Dios le da vida. Gracias, Yesenia, por compartir con quienes nos escuchan, con nosotros, con quienes estamos en este panel, su vivencia, su experiencia. Gabriel, yo creo que es importante la información, que cada día más y más personas sigan conociendo del tema. Para mí, este tema de lupus era desconocido. Hoy que estoy aquí, me estoy informando. Ustedes hacen constantemente este tipo de charlas, este tipo de encuentros. Por favor, Gabriel. Sí, en realidad vale aclarar algo, Ingrid, y es que la fundación se creó para la defensa de los derechos de salud. Nuestra fundación no es una fundación que presta servicios médicos, sino fundamentalmente nuestro rol y por el cual la creamos es para defender los derechos de salud de pacientes de enfermedades crónicas. Y nos hemos ido involucrando cada vez más con los pacientes porque, bueno, vos escuchás a gente como Jessie, a su hijo Aarón, a muchísimos otros pacientes que me encantaría que pudieran escuchar
y te tocan el corazón. O sea, vos entendés que algo hay que hacer para ayudarlos, no podemos ser indiferentes. Necesitamos que todo el mundo oiga, entienda, aprenda. La sociedad entera debe aprender de que tenemos más de 1 millón de personas que sufren de enfermedades raras en el Ecuador y que el sistema de salud desgraciadamente no pone foco en ellos. Porque como son muy poquitos en el número de pacientes de cada una de estas más de 8.000 enfermedades raras que existen en función a la totalidad de la población, desgraciadamente no son visibilizados, para usar la terminología actual. Es por eso que en la Fundación asumimos el rol de proveer información por todas las vías posibles. Inclusive creamos un periódico que es el Diario de Salud para poder la información de temas de salud en un lenguaje potable para la población. No digo que los médicos no hablen con claridad, pero tienen la deformación profesional de hablar en términos médicos. Y la mayor parte de nuestra población, cuando escuchan hablar de determinados conceptos, no necesariamente logran entender a qué se refiere el profesional. Nosotros tratamos de trasladar eso a lo que se conoce como lenguaje vulgar, y no porque usemos malas palabras, sino a un lenguaje que todos puedan entender. Gracias a Gabriel. Doctor, hay preguntas médicas que quisiera transmitirlas para que las pueda contestar. Dice, cuando un paciente de lupus, la enfermedad de lupus está inactiva, ¿qué puede causar que se active? Nos pregunta. Perfecto, una pregunta excelente, espectacular, me pareció muy buena. El lupus es como si fuera una montaña rusa. Estas subidas y bajadas que se tiene a lo largo, pues, de este juego. Eso pasa en la vida de los pacientes con lupus. Muchas veces hay brotes de lupus, brotes que pueden ir desde leves hasta graves, y luego estabilización de su enfermedad y pasan algún tiempo estable, y luego viene otro brote, brotes caracterizados por dolor articular, por daño renal, crisis convulsivas, como decía Jesse. Bueno, ¿qué hay que hacer para evitar entrar en estos brotes? El diagnóstico adecuado, el seguimiento con su médico, el médico que le esté tratando, el tomar la medicación. Eso es fundamental, el adherirse al tratamiento. Porque claro, estos pacientes, como tienen muchas manifestaciones de la enfermedad, posiblemente tienen muchos fármacos que están recibiendo. Y claro, no es fácil para un paciente pues tomar 4, 5, 6, 8 medicinas a lo largo del día. Otra cosa que es importante, evitar la exposición a los rayos ultravioletas. La exposición directa al sol o los rayos solares reflejados en agua de mar o en agua de piscina pueden desencadenar los brotes de lupus. Por lo tanto, el protector solar es indispensable aplicarse en la piel 3 veces al día en los pacientes que tienen la enfermedad y evitar el contacto directo con el sol. Usar una sombrilla, usar un gorrito, una visera para no exponerse a los rayos ultravioletas. Una alimentación sana, hay que disminuir la cantidad de sal de la comida, hay que disminuir la cantidad de carbohidratos como papas, arroz, fideos, harinas, pues sí, mejorar esa nutrición con frutas, verduras, legumbres para fortalecer el sistema inmunológico. Los pacientes que todavía están en capacidad de hacer actividad física, pues se recomienda una actividad física de 30 minutos día, por lo menos 5 de los 7 días a la semana, una actividad física aeróbica. Por ejemplo, caminar, trotar, es adecuado para mantener su sistema inmunológico pues adecuado. Doctor, usted hacía algunas recomendaciones para los pacientes con lupus, pero quienes nos siguen en las redes sociales están escuchando a Yesenia, han escuchado su vivencia, su experiencia, y tengo una pregunta que me llega aquí a mi celular y me dice, pregúntele a Yesenia cómo hace para tener su mente positiva y su buena actitud frente a la enfermedad. Bueno, siempre me he enfocado en que yo transmito lo que siento. Entonces, si yo quiero transmitirle algo positivo a la gente, debo estar positiva yo. Si yo quiero darle amor a la gente, tengo que primero amarme a mí misma. Entonces, es lo que yo digo, soy el espejo de mi hijo. Si yo me dejo de caer, si yo me siento deprimida, si yo me pongo solo a llorar, ¿qué puede pensar mi hijo? No, pues yo voy por el mismo camino de mi mamá.
claro que hay días que siento que no puedo, pero digo, no, yo tengo que salir de esta cama porque me voy a enfermar más. Y es lo que hago todos los días, trato de mantenerme activa y olvidarme que tengo cierta patología. Y cuando la gente me ve, o por algún motivo tocamos el tema, sí tengo lupus, no, me dice, pero usted no tiene nada. Hay gente que dice, no, pero si ya no tiene nada, o sea, es como para dar lástima a la gente. Nosotros no queremos dar lástima, queremos simplemente visibilizar, concientizar a la gente que la patología existe, que la enfermedad está dentro de nosotros, porque es invisible para la mayoría, pero para nosotros que la padecemos no es nada invisible. Si nuestro cuerpo fuera transparente, se darían cuenta los dolores que estamos sintiendo con un moretón, tal vez con una rasgadura en esa parte que sentimos, porque casi no tenemos un día sin dolor. Nosotros aprendemos a vivir con el dolor. Yo al menos digo, sobrevivo con un dolor del 1 al 10, diría que un 3, 4, como mínimo, cuando hay días que no puedo ni moverme, no puedo ni vestirme. Sin embargo, me toca sacar fuerzas, pedirle a Dios, y luego con la medicina de los médicos, seguir adelante, porque es lo que nos queda. Y aprendemos a valorar incluso cada minuto de vida, cada momento que estamos en familia, que estamos entre amigos, porque no sabemos, yo sé que la muerte es segura para todos, pero no sabemos en qué momento nos puede dar una crisis lúpica. Entonces tenemos que aprovechar al máximo nuestros seres queridos, nuestros amigos, y ser positivos en cada momento de vida. El rato que estoy con esos dolores digo, no, estoy en la parte más oscura de la noche, pronto va a amanecer. Entonces tengo que ser siempre positiva. Gracias, Jessy, por esa fuerza que nos transmiten. Y precisamente hay una persona que les quiere agradecer también por todo el esfuerzo que hace la Fundación, al doctor Bedón y a usted, Jessy, por su gran labor de comunicar también, que es muy importante. Yo les presento a Paula Andrea, ella también es paciente de esta enfermedad, precisamente, y quiere ella también darles unas palabras de agradecimiento a todos ustedes. Adelante, Paula Andrea. Y un día un lobo apareció en mi vida. Lupus se llamaba. Aparentemente venía a destruirlo todo. Era fuerte, era invisible, y yo me sentía como una frágil mariposa. Creí que mi vida se derrumbaba, pero fue grato saber que esa mariposa no estaba sola, que tenía unos ángeles vestidos de blanco como el doctor Bedón, con un nombre hermoso como el de Gabriel y con una mano amiga como la de Jessy. Hubiera querido no conocerlo. Detesté que me presentaran a ese lobo, pero cuando supe, sí, lo maldecí, cada letra de su nombre. Pero no tuve más remedio que empezar a conocerlo y dejar de verlo tan lejano. Empezar a sentirlo más cerca e informarme de quién era. Supe que tendría que acomodarme a vivir con él, porque íbamos a estar toda la vida juntos. Él no se iba a ir. Luego averigüé cuándo fue su cumpleaños y desde entonces descubrí que cada 10 de mayo lo vamos a celebrar juntos. He aprendido a vivir contigo, lobo que vives en mí. Tú has aprendido también a vivir en mí. Juntos recorreremos este difícil camino en busca de la felicidad. Ya somos inseparables. Sin ti, no me siento solo. Eso se lo dedico a mi lupus y a ustedes, mis ángeles. Un abrazo fuerte y gracias. Gracias de todo corazón, de parte de cada una de las personas que formamos y somos parte de Pacientes de Ecuador y de aquellos que son invisibles, de aquellos que no tienen esa voz para visibilizar este gran dolor de las enfermedades autoinmunes. Somos muchos, pero no estamos solos. Saludos, Paula. Muy lindo, muy lindo. Vamos a ir despidiendo el programa, cerrando cada uno con un mensaje, por favor. Ha sido un programa fabuloso, lleno de mucha información y sensibilidad también. Bueno, mi mensaje para toda la comunidad, no solamente los lúpicos, sino familiares, vecinos, amigos, que se pongan un día en nuestro lugar, que nos entiendan cuando le decimos que nos duele algo, que no lo hacemos por llamar la atención, sino porque lo sentimos, que nos den esa comprensión, ese cariño y que tratemos de ayudar a visibilizar la enfermedad para así poder entenderla mejor. Paula. Haciendo visible lo invisible es el lema que ahora estamos manejando.
y ante ello nuestro llamado a toda la colectividad para tender la mano. Hay muchísimos pacientes a nivel nacional que necesitan desde dosis pequeñas de medicamentos hasta muchas dosis muy grandes de medicamentos para la presión, para mantener su sistema renal estable, para mantener su piel también estable, incluso hidratantes, de cremas hidratantes, como nos decía el doctor, se me fue el protector solar todo el tiempo, y siempre Gabriel está pendiente de cada uno de nosotros en la fundación y todas las personas que hacen la fundación. Entonces, nuestro llamado realmente es para que hagan esas donaciones, que tengan por seguro que desde la Fundación Pacientes de Ecuador esas donaciones llegarán a las personas que realmente lo necesitan. Doctor Bedón. Cuando estuve yo en el Hospital Clínico de Barcelona, me tocó atender a una compatriota, una chiquilla de 17 años, oriunda de Manabí, que estaba pues con su madre radicada allá y ingresó por una nefropatía lúpica, muy malita, pero cada vez que yo la entraba a ver, pues ella se alegraba. Éramos compatriotas, nos sentíamos muy apegados en un país extraño. Y yo le decía, pero bueno, yo siempre te veo muy alegre. Y ella me decía, Doc, lo que pasa es que yo tengo lupus, pero el lupus no me tiene a mí. Yo creo que esta es una frase impactante y una frase motivadora para nuestros pacientes. Hay que luchar, hay que aceptar y hay que pelear contra ese lobo. Muchas gracias Gabriel. A todos ustedes, realmente importante. Gabriel. Con Gabriel terminamos, por favor. Bueno, solo agradecerles, Diego, Ingrid, nos han dedicado un espacio enorme, no saben cuán agradecidos estamos con ustedes, porque esto es lo que necesitamos hacer visible lo invisible. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que nos encontraremos en este espacio cada 15 días. Y para quienes quieran descargarse este episodio, lo pueden hacer en Spotify, SoundCloud, Spreaker y también estará en YouTube. También pueden escuchar este capítulo en la página web de la Fundación pacientesecuador.org o en el diario digital diariosalud.com.es. Hasta pronto. Gracias por habernos acompañado en Crónicos, un podcast para transmitir la información que todo paciente debe conocer sobre su enfermedad.